En su boletín tiene este librito pequeño sobre discipulado, el cual es un consejo si usted quiere ir estudiando paralelamente sobre cómo es un discípulo, qué dice la Biblia sobre un discípulo, pero también cómo ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, si usted gusta tener este recurso y lo puede adquirir, está en español y en inglés. Entonces, algunos de ustedes me han preguntado que cuáles capítulos pueden leer para empezar y así ir con la serie. Entonces, yo les diría que capítulo 1 y 2, esta y la otra semana, y te permite ir leyendo. Son capítulos pequeñitos, con páginas pequeñas. Si quieres avanzar más, puedes avanzar más. Realmente es un buen recurso. Y tiene otra serie, otro tipo de libros que son de la misma serie y te los recomiendo también. Entonces, si quieres saber más sobre él y quieres ver mi libro, búscame después y lo puedes observar si gustas hacerlo. Muy bien. Vamos a empezar hoy una nueva serie sobre discipulado. Como les anuncié la semana anterior, esta nueva serie de sermones tiene como énfasis ese tema. Entonces, voy a describirte un poco mi intención a través de la serie, para que puedas entender y animarte a comprometerte a venir, no perderte ninguno, porque esto es entre tú y el Señor, que el Señor te edifique, te hable, te enseñe, te guíe, responda a preguntas que tenías por mucho tiempo, y que el texto hable a tu corazón y te enseñe lo que el texto quiere enseñar. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo de Cristo es una persona que ha descubierto, ha entendido y celebra una nueva realidad, una realidad de una vida nueva en Cristo. Entonces, una serie sobre discipulado me va a llevar a mí mismo y a ustedes a poder ir viendo las distintas palabras que describen en la Biblia esa nueva realidad en Cristo y cómo aplicarlas a nuestra vida, al diario que hacer. Y eso es lo que se trata, digamos, esta serie. Ahora, esta iglesia tiene, no sé si usted sabía, pero más de 100 años de existir. Yo no tengo manera de cómo saber cómo la iglesia Emanuel ha hecho discípulos en esos 100 y pico años. Tal vez en los últimos 30, si le pregunto a personas que fueron miembros, algunos de ustedes. Pero no tengo manera de saberlo. Si lo hicieron bien, si no lo hicieron tan bien. Yo no sé cuál es tu perspectiva sobre discipulado. No la conozco. Tercero, usted no sabe lo que yo pienso y considero es discipulado. Entonces la única manera de hacerlo, unirnos en un mismo concepto, es ir a la Biblia y escarbar y escudriñar y ver lo que ella dice sobre un discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hace muchos años, cuando tenía 17 años, fui donde un doctor y él dio un diagnóstico sobre mi cerebro. Un diagnóstico es el juicio del doctor para poder decir lo que está mal. Y él emite un juicio, y luego que una vez emite el juicio, él establece un plan para tratar de arreglar lo que está mal. Y en el diagnóstico de él, lo que dijo es que yo tenía un quiste en el cerebro y que por eso yo sufría las migrañas que sufría. Inmediatamente presentó su plan, operarme, que aunque no era peligroso el quiste, tenían que operarme. Eso me implicó las siguientes semanas vivir en una ansiedad a mis 17 años y una tristeza profunda, porque eso, recobrarme de eso, me implicaba no terminar colegio, no graduarme, no ir a la universidad, no empezar a trabajar con mi papá, que lo hacía todo hijo, y uno tenía toda una vida esperando poder entrar a trabajar con mi papá en su compañía. Además implicaba que tenía que volver de la recuperación a volver a tratar de aprender a cómo hablar, cómo pensar, todo el impacto de eso. Entonces mis padres fueron y pidieron una segunda opinión. Y el doctor hizo un MRI, eso es una resonancia magnética, que es un estudio más profundo. Y emitió un segundo diagnóstico y dijo que no era una cosa, que no era un quiste, más bien era un vacío en una parte de mi cerebro que donde no había nada, no había tejido de cerebro, sino que estaba lleno de fluido.
y que no tenía que ver con nada con las migrañas, que yo me podía morir con eso sin ningún problema, que no había que ni tocarlo. ¿Qué pasó con el primer diagnóstico? Fue un mal diagnóstico. Fue un mal diagnóstico. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran seguido directamente? Ahora, igual pasa con la iglesia. Hay un autor que recientemente leímos los ancianos, J.B. English, así se llama el apellido. Y él dice que la iglesia está enferma en cuanto a su opinión de cómo se discipulan personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted y yo venimos de distintos lugares. Podríamos traer una definición enferma sobre lo que es el discipulado. Podríamos tener errores, yo mismo. Entonces, juntarnos a leer, a estudiar sobre lo que es discipulado es crucial para la vida cristiana. La misión de nuestra iglesia Emmanuel dice que es amar a Dios, amar a los demás, por medio de hacer discípulos que hacen discípulos al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? Hacer discípulos está dos veces, está en el corazón de nuestra misión como iglesia. Entonces es importante que tanto tú como yo, en representación del liderazgo, tú como miembro de la iglesia, crezcamos y aprendemos sobre lo que es el discipulado bíblico y dejar que cada uno de estos sermones, pero en especial los textos, hablen y cambien y animen lo que tengan que hacer. Entonces, ¿qué es discipulado? Necesitamos entrenar a todos nuestros miembros en lo que es el discipulado bíblico. El discipulado es un viaje donde uno descubre, donde uno reafirma, donde uno celebra una nueva realidad en Cristo. Hay 3 ingredientes que necesita uno para eso: escuchar, entender lo que la Biblia dice sobre eso, hacer, obedecer lo que la Biblia dice sobre eso, pero también confiar en la palabra de Dios y practicarlo. Entonces, la Biblia habla que el creyente ha sido colocado en una nueva realidad. La Biblia habla, discipulado es sobre entender cuál es esa nueva realidad. Discipulado es sobre entender qué hay en Cristo. Escucha eso. Ser un discípulo de Cristo es alguien quien ha entendido qué hay en Cristo. Entonces, este es un tema en las siguientes semanas que es para cristianos y también para no cristianos. Puedes traer a cualquier persona a escuchar estos sermones, porque si tú o alguien más que puedas traer no ha entendido lo que es el cristianismo, lo que es Cristo, lo que ha hecho, buenísimo, porque entonces va a entender lo que puede tener para sí mismo si tan solo pone su fe en Cristo. La nueva realidad que Cristo ganó para él. Entonces, 2 medios para entender eso: doctrina y teología. Teología es una palabra que suena muy grande. Teo es Dios, logía es estudio. Un cristiano es un estudiante de Dios. Si somos cristianos es porque entendemos quién es Cristo y lo seguimos, ¿cierto? Si somos creyentes es porque entendemos algo y lo practicamos. Eso es lo que hacemos todos los domingos: estudiar la teología en el texto. Doctrina, que enseña la Biblia sobre un tema, en ese caso, ser un discípulo. ¿Cuál es mi trabajo en esta serie? Mi trabajo va a ser exponerte, ayudarte para que puedas entender la identidad, la nueva realidad que vives y ayudarte a aplicarla, como dije al inicio, en todo lo que haces. En todo lo que haces. El resultado va a ser que usted va a encontrar buenas noticias y una razón para alabarlo y para adorarlo más y mejor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer entregándole cada domingo una metáfora. Una metáfora es algo que Dios usó a sus escritores de la Biblia a presentar una imagen de medio de una metáfora para poder describir lo que es el discipulado. La primera imagen que vamos a estudiar hoy es que un discípulo ha sido crucificado con Cristo. Si tú eres un creyente, si tú eres una creyente, si tú eres un hijo, una hija de Dios, has sido crucificado y crucificada con Cristo. Déjame llevarte a dónde está esa imagen. Ve a la carta de Gálatas. Eso está después de los evangelios, a la derecha de la Biblia, y vas a llegar, si llegaste a Filipenses, ya te pasaste. Gálatas capítulo 2. Es
de hecho después de los Corintios, y te vas ahí a capítulo 2 y puedes buscar versículo 20, Gálatas 2, versículo 20. Puedes leerlo en tu celular o puedes traer o usar una Biblia. A mí me funciona más la Biblia, entonces, pero usted hace conforme como usted quiera. Gálatas 2, capítulo 2 y versículo 20. Y leo para ti. ¿Listos? ¿Están ahí? Y dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí. Ahora, déjame hacer un ejercicio. Toda carta o epístola son situacionales. Para entenderlas bien, y quiero entrenarte cómo estudiar tu propia Biblia, para entenderlas bien hay que entender cuál era la situación que estaba pasando, porque Pablo le escribe a esa situación. Y una vez que usted entiende eso bien, ahora sí se lo aplica a su vida. Entonces, mira, leámoslo del versículo 19 y 20. Solo le traje un versículo, entonces me doy el derecho de leerlo otra vez. Pero ahora lo vamos a hacer desde el versículo 19. Dice: pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Esa segunda frase está unida a la primera. Ahora vivo para Dios, con Cristo he sido crucificado. Luego sigue la segunda idea. Dice: Cristo vive. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, yo ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta ahí llego. Vamos a orar y pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Padre, venimos a ti después de leer tu palabra y pedimos tu guía, Señor. Crucificados con Cristo, Padre, permítenos entender el significado y la aplicabilidad en nuestras vidas, lo que significa para nosotros. Padre, ayúdanos a entender tu propósito para con esta idea que habla sobre discipulado, sobre cómo empieza y cuándo empieza un discípulo a vivir. Te pido que puedas ayudarme a ser claro y fiel a tu palabra, y te pido por mis hermanos y hermanas presentes, por todos presentes, para que les puedas ayudar a concentrarse y entender y ver esto como algo sumamente relevante. Danos a todos humildad, Señor, para exaltarte en nuestro estudio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Entonces, algo estaba pasando en los Gálatas, la iglesia allí en la área de Galacia, y es que los Gálatas se estaban segregando. Eso quiere decir que en la iglesia los judíos se sentaban solo con judíos y los gentiles, los que venían de la parte griega, se sentaban solo con griegos, porque no les quedaba de otra. Los judíos no querían sentarse con ellos. Segregación por una cuestión de cultura y religión dentro de la iglesia. No me vuelva a ver, usted se queda ahí, qué bien que usted es cristiano, pero usted se queda aquí y yo me quedo aquí. Entonces Pablo, de hecho en ese capítulo, si usted escudriña ese capítulo para atrás, se va a dar cuenta que dentro de esos pecadores, porque estaban cometiendo pecado, porque en Cristo ahora somos uno solo. En Cristo no hay diferentes posiciones frente a Dios, somos iguales. Entonces estaban en pecado, pero ¿usted sabe quién también estaba en pecado? Pedro y también Bernabé. También por la presión de los judíos, digamos los cristianos judíos, no se mezclaban con los gentiles. Entonces Pablo en ese capítulo regaña a Pedro y regaña a Bernabé. Entonces, ¿cómo es que corrige el error? Les dice el versículo 19, porque yo he muerto a la ley por la ley. Ahora vivo para Dios y he sido crucificado con Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Pablo entendió que él creía al inicio, antes de creer en Cristo, él creía que él obedecía la ley al pie de la letra. De hecho, posiblemente sí lo hacía externamente.
pero llegó a entender que en el corazón no lo hacía. Y que la Biblia exigía obediencia perfecta a la ley, de manera externa, pero también de manera interna, con el corazón que quiere amar y adorar con todo el corazón a Dios. Ese era el primer mandamiento. Entonces él se da cuenta de que él no hacía eso con el corazón, que con el corazón, los corazones de sus motivaciones eran otras. Entonces él entiende que eso significaba que pecó contra Dios y que la ley decía que la paga del pecado es muerte. Entonces Pablo llega a entender de que él es una persona, un gran pecador, muerto delante de Dios y que está condenado a pagar por sus pecados y una vida eterna en el infierno. Entonces Pablo también llega a entender que Cristo, la Biblia explica, fue revelado que Cristo murió por sus pecados, que Cristo sí vivió aquí en la tierra de manera perfecta, sin desobedecer externamente e internamente ni una sola vez. Entonces cumplió la ley por Pablo. Entonces frente a Dios, el Hijo de Dios, Cristo, vivió perfectamente. Entonces Cristo le regala a un pecador ese comportamiento. Él le imputa su rectitud y su perfección de vida, se lo pone al pecador. El pecador recibe esa posición de justicia de Cristo, de vivir perfectamente de Cristo. Y ahora él ya se justificado por su fe en quién Cristo es y qué hizo. Y eso se llama la doctrina de la justificación por medio de la fe. Nadie ha cumplido la ley perfectamente, solo Cristo. Pero porque Cristo la cumplió perfectamente y murió por nuestros pecados, lo que Él hizo bien se nos pone a nosotros. Por eso usted y yo somos llamados santos. Y usted sabe que usted no es tan santito. Por eso es que usted y yo podríamos ser que hemos sido santificados. Y usted y yo sabemos lo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores. Pero ahora delante de Dios somos justificados. Entonces Pablo le dice a ellos, ¿cómo se atreven a pedirle a los gentiles que tienen que practicar estas cosas para poder mostrar que verdaderamente son creyentes? Cuando ustedes mismos, yo mismo, no cumplimos la ley. Fue Cristo el que la cumplió por nosotros. ¿Cómo se atreven a segregarse? Todos son uno en Cristo, ni religión, ni color de piel, ni contexto, ni estado económico. Somos uno, iguales delante de Dios. No tiene por qué haber segregación. Pablo los regaña. Entonces, ahora voy a tomar eso, porque esa teología, esa información aplica para todo creyente. Es parte de lo que hace un discípulo. Un discípulo empieza cuando el Señor lo convierte. El discípulo no se convierte a sí mismo. El discípulo, la persona que cree no hace nada. En realidad Dios lo hace por él. Le da el querer, el hacer, le da el regalo de la fe. Abre su entendimiento para entender y creer lo que está en la palabra de Dios. Entonces, hay una diferencia entre un convertido y un discípulo. Un convertido entiende una parte de la revelación de Dios. Un discípulo ahora tiene dirección de caminar siguiendo a Cristo, copiando a Cristo. Entonces, la primera idea que quiero compartir con ustedes es que el discipulado empieza con ser crucificado con Cristo. Ser crucificado con Cristo. Y mira la palabra que puse, con. Con quiere decir, es una partícula de posición, con Él. O sea que cuando fue crucificado, Manrique fue crucificado. ¿Cuál Manrique? ¿Los deseos? ¿Su personalidad? No. Pero sus deseos, sus intenciones, sus propósitos en la vida, su felicidad. Absolutamente lo que él quiere y desea, crucificado con Cristo. El viejo Manrique crucificado con Cristo, por lo tanto muerto con Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, Jesús resucitó también y la palabra dice que hemos resucitado con Cristo. Entonces el producto de morir con Cristo en la cruz, identificarse con su muerte en la cruz en nuestro lugar, lo que hace es que le abre puerta a uno a una vida nueva y a ser una diferente persona, que ya no vive para sí mismo,
como el antiguo Manrique, pero ahora vive para Dios. Y eso es lo que Pablo les dice. Porque he muerto a la ley por la ley, ahora vivo para Dios, porque he sido crucificado con Cristo. Ya no mora el viejo Pablo, mora el nuevo Pablo. Colosenses dicen, revístanse del nuevo ser, despójense, en otras palabras, desvístanse del viejo ser. Entonces, el discípulo es una persona que ha entendido su nueva realidad en Cristo. Que su viejo ser ha sido crucificado en Cristo y debiera de estar muerto, no reinando. Debiera de estar muerto. Los deseos propios, deberíamos de matarlos. Cuando Colosenses dice, despónjense, en realidad lo que está diciendo es maten los deseos de la carne. Cuando Colosenses está diciendo de que se revistan del nuevo ser, está diciendo aviven lo que representa a Cristo. Entonces, crucificado con Cristo significa muertos al dominio del pecado, muertos a la culpa por el pecado, muertos al juicio de la ley por las transgresiones que hemos tenido. Significa que ahora el viejo Manrique ha muerto, ha sido crucificado. Sus deseos, su manera de pensar, su sabiduría ya no importa, porque todo eso ha estado pregnado por el pecado. Ahora, la segunda idea está junta a la primera, que el discípulo, en el discípulo mora Cristo. Mira lo que dice el versículo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. ¿Qué está diciendo? Si fue crucificado, el yo fue muerto con Cristo. Muerto con Cristo, enterrado con Cristo. No tiene que estar en dominio. Ahora dice, ahora ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La primera idea, crucificado con Cristo, habla de la doctrina de nuestra unión con Cristo. Fuimos unidos en su muerte, fuimos unidos en su resurrección para vida nueva. Ahora en el segundo versículo, en la segunda parte, está hablando de la doctrina o la enseñanza de la Biblia sobre el morar de Cristo en nuestros corazones. El creador de todo, el Señor de todo, el que lo mantiene todo bajo su control, viniendo a morar en el corazón de los creyentes. Entonces, cuando decimos eso, no está diciendo que cuando Cristo viene a morar en nosotros, mata la personalidad de la persona. No, pero la influencia y la usa para expresarse al mundo. Cuando decimos de que Él mora, el discípulo tiene esa nueva realidad de que Él mora, Cristo mora en su corazón. No está diciendo que esta es una unión como mística, que no se puede entender, que cada quien puede tener su opinión. Absolutamente no, no está diciendo eso. Cuando está diciendo que Él ya no vive y es Cristo el que vive en Él, quiere decir de que hay una transformación. Hay una transformación. Si Cristo es el que vive en Pablo hoy, ya Pablo no es el mismo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿qué significa eso para usted? ¿Qué implica eso para usted? Que si usted es un discípulo o discípulo de Cristo, su identidad ahora yace, su gozo ahora yace en lo que Cristo quiere hacer por medio, o quiere decir, o quiere responder, o quiere decidir por medio suyo. No lo que usted cree que tiene que decir y tiene que hacer. En otras palabras, no sea usted, sea Cristo en usted. Y esto ataca el orgullo del ser humano. ¿Por qué? Porque está diciendo que la sabiduría de Cristo es mejor. Quiere decir que el juicio sobre las cosas, el pasar juicio sobre las distintas cosas que suceden, ahora ya no debemos de ser nosotros, pero Cristo en nosotros, quien nos va a llevar a su palabra para que decidamos con ella. El discípulo ha descubierto una nueva realidad a la cual está vivo. Que el viejo ser crucificado en la cruz, muerto, debiera estar muerto y quedarse muerto. Que ahora Cristo mora en él y que Cristo quiere vivir por medio de él. Y su responsabilidad es dejarlo
ser nuestro Señor en los distintos eventos y cosas que tenemos que pasar. Ahora, la tercera idea y última idea es que los discípulos viven una nueva realidad por fe en Cristo. Ahora se vive por la fe. Mira lo que dice. El versículo termina diciendo: y la vida que ahora vivo en la carne, queriendo decir, uno sigue viviendo en un cuerpo humano que está afectado por el pecado. Pero ahora Cristo está morando y dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien murió por amor en mi lugar. Esa última frase no está diciendo que obedecemos por amor a Cristo, está diciendo que Cristo por amor murió por nosotros, crucificados con Él. La parte principal es la primera, cuando dice que ahora vive por la fe en el Hijo de Dios. Entonces mira, número 1, crucificado con Cristo, muertos a nosotros mismos. Número 2, Cristo mora en mi corazón y es Señor, ha hecho mi corazón su casa. Número 3, ahora vivo por fe en el Hijo que mora en mi corazón. Entonces, cuando enfrento una situación, ¿cómo funciona la primera idea? Esto no tiene que ver con lo que yo quiero, esto no tiene que ver con mis deseos. Tengo que decidir de acuerdo a aquel que mora en mí, porque estoy crucificado en Cristo, el yo está crucificado. ¿Cómo quisiera Cristo que yo administre? Número 2, Cristo está en mí. Entonces, ¿cómo puedo administrar esta situación de manera que qué? De manera que muestre a Cristo trabajando en mí. Número 3, uy, qué difícil eso que Cristo quiere que yo haga, pero lo voy a hacer por mi fe en el Hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Eso es un discípulo de Cristo, así vive un discípulo de Cristo. Esto es discipulado. ¿Qué es discipulado? Otra vez. Discipulado es como una historia que se está escribiendo todavía. Tu vida, si en Cristo, es como una historia que no ha acabado, no tiene final. Es una historia donde Dios está trabajando. Discipulado tiene que ver con lo que Dios ha hecho en el pasado para que tú puedas vivir nuestra nueva realidad. Discipulado tiene que ver con una historia donde se escribe lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Pero también discipulado es toda una vida donde sabemos de las cosas que Dios quiere hacer mañana y el próximo año. Nos lo va a ir mostrando a través de los distintos acontecimientos. Sabes, tú eres y yo soy el medio, si en Cristo, de que Dios hable y testifique al mundo lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere decir. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos usar por Él y seguirlo a Él, y que Él tome la posición de maestro y nosotros de discípulo, y nos sometamos con humildad a hacer lo que Él quiere que hagamos. Unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así nace un discípulo. ¿Cómo vive un discípulo? En unión a Cristo, con el morar de Cristo en su corazón. Eso es posible por medio de la permanencia del Espíritu de Dios en el corazón de la persona. ¿Cuándo eso se aplica y empieza a trabajar? Cuando entiendo el llamado del Evangelio a creer en lo que Cristo hizo en la cruz en nuestro lugar. Y obedecer que ahora vivo para Dios, recibo su perdón, recibo su Espíritu y me dejo vivir como Cristo, con Cristo como mi Señor. Implica fe, implica como consecuencia de esa fe, obediencia. ¿Cómo le enseñamos esto a nuestros hijos? ¿Cómo se le enseña esto que estás aprendiendo hoy sobre lo que significa discipulado? Esto de crucificados con Cristo. ¿A quién se lo vas a enseñar? Ahora, esto no es para ti solamente. Dios ha revelado para que nosotros podamos hacer discípulos de otros también. Quiero animarte a lo que hayas escuchado, lo que hayas aprendido, lo que el texto está diciendo, se lo puedas enseñar a alguien más. Algunos de tus hijos están arriba aprendiendo lo mismo que tú estás aprendiendo. Habla con aquellos, con tus hijos o con
al menos los mayores, habla con otros miembros de la iglesia, habla con los que te acompañaron hoy en la tarde, crucificados con Cristo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué implica para nosotros hoy? ¿Dónde no estoy mostrando que en verdad estoy ahí clavado en la cruz, mi viejo ser, pero más bien mis deseos, mi personalidad, mi temperamento, juzgando qué es bien y qué está mal y no su palabra, y en desobediencia completa a Dios? Si eso es lo que estás haciendo, si en alguna situación, en tu relación con alguien, con respecto a alguien, y tienes claridad hoy que el que está mandando eres tú y no Cristo en ti, lo que tienes que hacer es arrepentirte y pedir perdón a Dios y confesar tu pecado a Dios. Si en verdad es cierto que eres un cristiano. Si eres una cristiana y si eres un cristiano, la primera aplicación de esto hoy es a juzgarnos si estamos en control o Cristo en nosotros en control. Porque si es el primero, necesitas arrepentirte, necesitas confesar y necesitas pedir perdón. Y necesitas, si alguien está involucrado en ese pecado que has estado cometido, necesitas ir a ponerte en paz con esa persona. La vida cristiana no es fácil ni bonita. La vida cristiana es difícil. Porque va a ser la batalla entre el yo y Cristo. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos o a aquellos a nuestro alrededor menores sobre crucificados en Cristo? Bueno, pero pastor, ellos no son creyentes. No va a entender qué significa crucificados con Cristo. Bueno, número 1, lo vas a practicar todos los días, primero, para que entonces entiendan tu ejemplo primero, para que luego tus palabras tengan sentido. Número 2, es justamente lo que Pablo sabía. Pablo sabía toda la ley. La ley lo que hace es que le enseña a uno que uno no la puede obedecer. Entonces, saber mucha Biblia apunta a necesitar a Cristo porque no la podemos obedecer. Pero la condena sobre pecar una sola vez sigue y mantiene, y es el juicio de Dios. Pero al mismo tiempo la ley nos muestra que Cristo en fidelidad y por amor murió por los hombres para que podamos ahora vivir para la gloria de Dios. Entonces a nuestros hijos les enseñamos todo lo que estamos aprendiendo. Y cuando ellos no se dan cuenta que papi, mami, no vivo como si estuviera crucificado, mi viejo, mi yo no está crucificado, no puedo obedecerte, me cuesta obedecerte. Para eso usted necesita ser consistente en decirle lo que es el camino o el no camino al hijo, para que entonces él mismo pueda entender su propia voluntad batallándose con lo que usted le dice. Y cuando usted le da direcciones claras y él se batalla, entonces él puede llegar, después de que usted le enseñó sobre crucificado en Cristo, donde él puede llegar y decir, no estoy crucificado con Cristo. Ve, mi amor, por eso Cristo murió por ti en la cruz, para que puedas vivir con el yo crucificado allí y con el Cristo latente decidiendo por ti. Gálatas 4:6, en el mismo libro, un capítulo más adelante, versículo 6 dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Qué sucede? Que alguien que ha sido crucificado en Cristo, el Espíritu del Hijo está en él y el Espíritu del Hijo clama, papá, Dios Padre, tú eres mi Padre. Entonces, hay muchos cristianos que levantan todos los domingos las manos y dicen, Padre Celestial, yo soy hijo de Dios, pero no, el yo personal no está crucificado. En muchas áreas no muestran a Cristo morando en sus corazones y tomando control. Y no viven por la fe en su palabra. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, en esta tarde, poniéndome yo de primero, aplicándomelo a mí primero, ¿he sido crucificado en Cristo? Sí. Estoy mostrando, ¿en qué áreas no estoy mostrando el morar de Cristo en mí y siendo Señor en mí?
Estoy decidiendo por la fe en el Hijo de Dios que mora en mí. Analiza qué partes, en qué área, en dónde, con quién. Para que entonces tengas la posibilidad de dejar que Cristo trabaje por medio de ti. Y un capítulo más de tu historia donde Cristo está trabajando por esta nueva realidad en la que tienes, pueda ser escrita para la gloria de Dios. Y puedas practicar la sabiduría de Dios. Por último, ¿qué te está enseñando el Señor con esto? ¿Qué quiere que hagas? Óralo, pide consejo y ponlo en práctica para la gloria de Dios. Has sido crucificada, has sido crucificado con Cristo. Si es así, vive mostrándolo a Él trabajando en cada área de tu corazón. Si no has hecho a Cristo tu Señor y Salvador, te acabo de presentar lo que podrías tener si en Cristo estuvieses. Y te quiero invitar a que tomes a Cristo como aquel que de su propia voluntad murió para que tú no tuvieras que pagar por tu pecado. ¿Has visto tu pecado? Pues eso te separó de Dios y estás bajo el juicio de Dios. Pero Cristo murió para poder salvarte de esa condena. Acepta su regalo. Cristo es lo más precioso que hay. Cristo es lo más impresionante que hay. ¿Por qué no dejarlo? ¿Por qué no dejarlo sustituirnos en lo que Él dice que puede sustituirnos? ¿Por qué no dejarlo reinar? Si es lo más bello, si Él es el esplendor de lo que es mejor, si es la definición de gozo de Dios, del corazón de Dios, ¿por qué no dejarlo reinar? ¿Por qué no dejarlo controlar? Vivamos para su gloria.